Les damos la bienvenida a este material creado para la Universidad Nacional Guillermo Brown, para la cátedra dictada por la profesora María Florencia Tabarone de Análisis Vectorial 1 y su enseñanza. Les presentamos el siguiente video referido a integrales triples y algunas de sus aplicaciones. A continuación, y en ese orden, las profesoras Patricia Olivera, Carolina Verocho, Paula Ibire, Geraldine Chávez, quien les habla, Nancy López y Cintia Barrionuevo, participamos del relato del mismo. Vamos a comenzar con la idea de sumas de Riemann, sobre una función de tres variables, con dominio en un paralelepípedo o prisma rectangular, cuyas caras son paralelas a los planos coordenados. Formalmente lo escribimos así: sea f una función definida de R3 en R y acotada sobre la superficie B, dada por un paralelepípedo, que puede describirse en términos de tres intervalos cerrados, AB, CD y EH. Si consideramos una partición P del paralelepípedo B, de manera que el intervalo AB es subdividido en L intervalos más pequeños de longitud delta x sub i, el intervalo CD es subdividido en m intervalos más pequeños de longitud delta y sub j, y el intervalo EH es subdividido en n intervalos más pequeños de longitud delta z sub k, entonces el paralelepípedo B queda dividido en LNM particiones más pequeñas que denominamos B sub IJK. Entonces, el volumen de cada partición será el producto entre delta x sub i, delta i sub j y delta z sub k. Tomamos entonces un punto de muestra, cualquiera, cuyas coordenadas serán x sub i jk, y sub i jk, z sub i jk, en cada b sub i jk, y formamos la suma triple de Riemann. Observemos que si tenemos una partición infinita, cada una de sus variaciones de volumen va a tender a cero. Por analogía con la definición de integral doble, definimos la integral triple como el límite de las sumas de Riemann. Definimos entonces la integral triple de una función de tres variables en la superficie B. Con todo esto, podemos profundizar el concepto aplicándolo en una función f de x y z definida en una región cerrada y acotada D en el espacio, como se visualiza en el gráfico, donde la región ocupada por una bola sólida es subdividida en una región con forma de caja rectangular que contiene a D en celdas rectangulares, intersecando planos paralelos a los ejes coordenados. Numeramos las celdas que están dentro de D desde 1 hasta n en algún orden. La késima celda tiene las dimensiones delta x sub k, delta y sub k y delta z sub k, y su volumen será el producto entre delta x sub k, delta y sub k y delta z sub k. Seleccionamos un punto x sub k y sub k, z sub k en cada celda y formamos la suma. Notamos, como lo mencionamos anteriormente, que si las celdas son cada vez más pequeñas, de manera que la norma de la partición y el valor máximo entre delta x sub k, delta y sub k y delta z sub k tienden a cero. Cuando se obtiene un único valor límite, sin importar la forma de elegir las particiones y puntos x sub k, y sub k, z sub k, decimos que f es integrable sobre D. En este sentido, podemos definir el volumen de D como la integral triple. Integrales iteradas. En este punto, tengamos en cuenta que las mismas propiedades y teoremas vistos para integrales dobles valen para integrales triples. Para su revisión, los invitamos a recorrer el PDF con la teoría proporcionada también
como material de estudio. Entonces, del mismo modo que para las integrales dobles, las integrales triples pueden expresarse en forma de integrales iteradas, lo que brinda un método práctico para calcularlas, teniendo en cuenta el siguiente teorema. Teorema de Fubini. Si la función f está incluida en el paralelepípedo B, incluido en el dominio de R3 en R, y es una función continua en los intervalos de esa superficie, entonces definimos a la integral triple de volumen de la función como la integral triple de esa función definida en los límites de integración de los intervalos del paralelepípedo. En este sentido, se desprenden las siguientes expresiones equivalentes a la dada, pudiendo elegir el orden de los límites de integración. Para finalizar, veamos un ejemplo. Calculamos la integral de volumen de la función x cuadrado y cubo z en los intervalos -1, 2, 2, 3 y 0, 1. Observemos que por ser un paralelepípedo, usamos las integrales iteradas eligiendo el orden de los límites de integración, en este caso, diferencial y, diferencial x, diferencial z. En esta oportunidad vamos a calcular el volumen de un sólido con integrales triples en coordenadas cartesianas. Como podemos observar aquí en GeoGebra, nos encontramos en este caso con un prisma, ¿sí? GeoGebra nos permite a nosotros poder trabajar en 3 dimensiones, ¿sí? Y podemos observar, en este caso, que este prisma está ubicado, se encuentra en el primer octante. Es decir, que va a estar tomando valores positivos. Por lo tanto, podemos eliminar, aquí con la herramienta GeoGebra, las direcciones negativas de los ejes para poder trabajar y ver mejor este prisma en este octante. Si tomamos nosotros como base del prisma este cuadrado, que podemos visualizar aquí, vemos que está ubicado sobre el plano XY. Esto es el diferencial de X y el diferencial de Y. Y esto estaría formando el diferencial del área de la base. Recordemos que yo puedo tomar como base otro plano, por ejemplo, el plano XZ. ¿Sí? De esta manera, el diferencial de X y el diferencial de Z formarían el diferencial del área de la base. Planteándolo, como dijimos originalmente, es decir, con la base paralela al plano XY, podemos notar que este es el diferencial de Z, es decir, el diferencial de altura. Sin embargo, la altura también puede cambiar, es decir, puede ser en X o en Y, y en consecuencia nuestro diferencial de área también cambiaría de plano. Como se pudo observar, el sólido que nosotros estamos analizando es un prisma de base cuadrangular y podemos escribir el volumen como 3 integrales diferencial de volumen. El diferencial de área vimos que es diferencial Y, diferencial X, y el diferencial de altura es diferencial Z.
Entonces nosotros podemos escribir al diferencial de volumen como diferencial de altura, diferencial de área. Y si lo reemplazamos en nuestra fórmula para calcular el volumen, nos quedaría determinado de esta manera. El volumen es igual a 3 integrales, diferencial de z, diferencial de y, diferencial de x. Lo que nos queda ahora es, en base a esta fórmula que acabamos de encontrar, es hallar los límites de integración, ¿sí? Ya que el volumen será igual a estas 3 integrales, donde ahora calcularemos los límites de integración de z, de y, de x. La primera integral está relacionada con el último diferencial, es decir, con dx. Y los límites de integración son valores numéricos. Es decir, el límite serán los extremos del intervalo que adopta esta variable. El diferencial de y está relacionada con la segunda integral. En este caso, la y está en función de la x. En consecuencia, nuestros límites son desde y sub 1 en función de x hasta y sub 2 en función de x. Y por último, el diferencial de z está relacionado con la última integral. En este caso, z va a estar en función de x y de y. Por lo tanto, los límites son desde z sub 1 en función de x y hasta z sub 2 en función de x y. Esta idea de volumen con integrales triples es análoga a la metodología de trabajo con integrales dobles y se traduce a la expresión que estamos viendo aquí en pantalla. Vayamos ahora a trabajar con un ejemplo bien concreto. La actividad nos pide hallar el volumen del sólido limitado en el primer octante por los planos coordenados y por el plano 2x más y más 3z igual a 6. Antes de empezar a operar, vamos a hacer una interpretación de lo que nos plantea el ejercicio, ¿sí? Para poder apreciar el sólido en el espacio. Nosotros sabemos que existe un plano, que es 2x más y más 3z igual a 6, que lo podemos graficar de forma aproximada a lo que estamos viendo aquí. Pero el enunciado nos indica que vamos a estar trabajando en el primer octante, es decir, con los valores positivos, ¿sí?, de las variables. Para ello lo que nosotros vamos a hacer, para poder identificar cuál es el sólido con el que vamos a trabajar, vamos a tener que encontrar los puntos de intersección que tiene el plano con los ejes coordenados, es decir, el punto de intersección que hay con el eje X, el punto de intersección que hay con el eje Y, y el punto de intersección que hay con el eje Z. Bien, y vamos a realizar y vamos a marcar las trazas respectivas, ¿sí?, para poder encontrar el sólido. El volumen entonces que vamos a hallar es el sólido que se forma con las trazas y el origen. Entonces, ahora veamos cuáles son los puntos de intersección del plano que nos brinda el ejercicio con los ejes coordenados. Comencemos con la intersección con el eje coordenado X. Como sabemos que este plano va a intersectar con el eje X, sabemos que las variables Y y Z van a adoptar valores nulos. Estos valores los podemos reemplazar en la ecuación del plano, luego operamos y obtenemos así el valor de la X. En tanto, quedaría determinado el primer punto que intersecta con dicho eje. El punto es 3, 0, 0. Ahora, veamos en un segundo momento
cuál es la intersección con el eje coordenado Y. El procedimiento será análogo a lo que veníamos haciendo. Sabemos que aquí las variables que serán nulas son X y Z. Y nuevamente debemos reemplazar estos valores para hallar el valor de la Y. Operamos nuevamente la ecuación del plano que se nos daba, hallamos que Y adopta un valor de 6 y obtenemos nuevamente el segundo punto en cuestión, el punto 0,60. Por último, nos queda ver qué sucede con la intersección con el eje coordenado Z. Repetimos una vez más el procedimiento, sabiendo que aquí los valores nulos serán de la X y de la Y. Entonces, una vez más, operamos en la ecuación del plano, reemplazando los valores nulos que ya conocíamos, y encontramos que Z adopta un valor de 2. Es decir, el tercer punto en cuestión será 0, 0, 2. Lo que vamos a hacer ahora es una interpretación geométrica de los puntos que hallamos recientemente y del plano para poder encontrar el sólido al cual queremos calcularle el volumen. Lo primero que vamos a hacer es ubicar los 3 puntos que encontramos, es decir, el punto 300, el punto 060 y el punto 002. Y podemos comprobar que efectivamente estos 3 puntos pertenecen al plano que nos brindó el ejercicio. El sólido al cual nos interesa calcularle el volumen es al que queda aquí entre los ejes coordenados, el origen y el plano. Por lo tanto, vamos a marcar el origen de coordenadas y lo que vamos a hacer es marcar justamente el sólido. Con la herramienta de GeoGebra vamos a ubicar primero la base. Esa que está ahí va a ser la base de nuestro sólido, que como podemos observar es una pirámide, por lo tanto ella será la base de la pirámide y la altura será este punto que ubicamos aquí en Z. Como pueden observar, este es el sólido al cual le vamos a calcular el volumen. Para nuestro análisis, como mencioné recién, vamos a tomar como base al plano XY y como altura al plano Z. Les recuerdo nuevamente que podemos integrar en el orden que nos convenga, ya que por el teorema de Fubini, aplicado en integrales triples, disponemos de 6 modos distintos de integrar. En resumen, nosotros lo que hicimos fue ubicar los 3 puntos que encontramos. Pudimos ubicar también el plano al cual pertenecen estos 3 puntos. Y nos quedó determinado el sólido al cual queremos calcularle el volumen. Nosotros sabemos que el volumen de un sólido se entiende o puede entenderse como el producto entre el área de la base y la altura. Por lo tanto, vamos a ir desglosando esta idea para poder determinar los límites de integración. En este caso, la altura, como ya mencionamos, es Z, y el diferencial de área es la región en el plano XY. Por lo tanto, la fórmula que vamos a estar utilizando para poder hallar el volumen de este sólido va a ser igual a las 3 integrales, diferencial de Z, diferencial de Y, diferencial de X. Y ahora lo que nos queda va a ser encontrar
estos límites de integración. Analicemos ahora qué sucede en el plano XY, siguiendo esta idea ya planteada en la que entendemos que este plano XY es la base del sólido que estamos analizando. Primero determinemos los límites respecto de la variable X. En la gráfica podemos visualizar que X adopta valores comprendidos entre 0 y 3, por lo que estos valores serán los límites de integración respecto de esta variable, es decir, respecto de X. Ahora bien, veamos qué sucede con respecto a Y. Lo que podemos ver en la gráfica como flechas son las proyecciones de Y en este plano XY. Es decir, son todas las alturas que alcanza la variable Y hasta esa recta que se forma por los puntos A y B, como intersección con cada uno de esos ejes. Como podemos apreciar, todas esas alturas comienzan en Y igual 0, pero debemos determinar hasta qué valor puede adoptar la variable Y. Y una manera de determinar esto es proponer una ecuación donde Y esté en función de X. Esa recta que pasa por los puntos A y B no es más que la traza del plano del enunciado con el plano coordenado XY. Además, sabemos que Z adopta un valor igual a 0. Entonces, podemos despejar Y tal como veníamos diciendo. De lo cual resulta que Y será igual a menos 2x más 6, cuya expresión será nuestro límite superior. Ahora nos resta determinar los límites de integración respecto de la variable z. Nuevamente tenemos que determinar la altura. Vamos a continuar con una idea análoga a la que estábamos usando para determinar el hasta dónde, es decir, el límite superior respecto a y, pero ahora lo haremos con respecto a z. Sabemos que existen distintas alturas, que aquí, como vemos en la gráfica, se muestran como flechas, que empiezan en z igual 0 hasta el plano que funciona como techo de este sólido. Por lo que, nuevamente, podemos despejar z de la ecuación del plano dado para que nos quede en función de las dos variables ya enunciadas, es decir, respecto de x y respecto de y. Operamos y entonces nos queda que el límite superior respecto de la variable z será igual a menos 2/3 de x menos 1/3 de y más 2. Dicho esto, tenemos los límites de integración que necesitábamos para operar. Recordemos que tal como procedíamos con integrales dobles, se integra de adentro hacia afuera, y que vamos a comenzar integrando respecto de la variable z. Luego, lo que nos queda es efectuar la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. En un tercer momento, lo que haremos es mejorar la expresión para continuar integrando. Una vez que tenemos esto, repetimos el procedimiento respecto de la variable y. Es decir, integramos respecto de esta variable, aplicamos los límites y efectuamos la diferencia. Nuevamente, lo que nos queda es acomodar la expresión para continuar integrando. Por último, nos queda integrar respecto de la variable x. Nuevamente, lo que nos queda es integrar respecto de la variable x. Luego, debemos aplicar estos límites efectuando la diferencia entre el límite superior y el inferior. Es decir, que este volumen será igual a 6 unidades cúbicas. Ya vimos en el video anterior con varios ejemplos que si queremos calcular el volumen de un sólido S, lo más práctico y conveniente es graficarlo. Una vez que graficamos nuestro sólido,
vamos a analizar qué relación tienen con las variables x, y z. En este sólido S podemos identificar que la variable z está definida y acotada inferior y superiormente por dos funciones que dependen de x y de y. Por otro lado, vemos que este sólido se proyecta sobre el plano x, y, determinando un recinto D. Este recinto D también está acotado en los valores a y b, que corresponden a la variable x, y en dos funciones para la variable y, una función f1 que depende de x y otra función f2 que también depende de x. Como ya vimos anteriormente, cuando un recinto queda determinado de esta manera, es de tipo 1 en el plano. Esto nos permite identificar los extremos de integración, quedando x entre el valor a y b y entre la función que depende de x y otra función que también depende de x, y z entre dos funciones que dependen de x y de y. También vimos con anterioridad que el diferencial de volumen lo podemos calcular desde el diferencial de área del recinto D por el diferencial de altura. En este caso, el diferencial de altura está dado por la variable z. Con estos datos podemos elegir el orden de integración, diciendo que primero vamos a integrar la variable z, el diferencial de z, y después el diferencial de área del recinto D. A los fines prácticos, para hacer esta elección de orden de integración y de límites o extremos, vamos a clasificar las regiones sólidas en regiones de tipo 1, 2 y 3. Decimos que una región es de tipo 1 si su gráfica se encuentra entre gráficas de dos funciones continuas de las variables x e y. Notemos que este gráfico es semejante al que vimos anteriormente. Tenemos el sólido, la variable z está acotada superiormente por una función que depende de x y de y, inferiormente por otra función que depende de x y de y se proyecta en un recinto D sobre el plano x, y. X está acotada por dos números a y b, y la variable y está acotada por dos funciones que dependen de x. Esta es la función y que depende de x, y esta es otra función y que también depende de x. Notemos que D es la proyección de S sobre el plano XY y que es del tipo 1 en R2. Esto ya lo vimos también con anterioridad, que significa que las dos funciones dependen de X y acotan los valores de Y. En este caso, como la variable Z es la que está acotada por las funciones que dependen de X y de Y, va a ser la primera integral que voy a realizar. Luego voy a hacer la integral de la variable y por último la de x. Veamos este caso que también corresponde a regiones de tipo 1. Vemos que el sólido depende de variables x e y que la proyección del sólido S está en el recinto D en el plano XY. La única diferencia con el caso anterior es que este sólido es de tipo 2 en R2. Dependen de Y y acotan los valores de X. Esto quiere decir que Z va a ser mi primer variable para integrar, de X la segunda y de Y la última. Veamos ahora las regiones de tipo 2. Son regiones sólidas que se encuentran entre superficies gráficas que dependen de Y y de Z. Esto quiere decir
que la variable x es la que está acotada por funciones que dependen de y de z. El recinto D me queda proyectado sobre el plano YZ y cuando voy a integrar voy a elegir primero la variable x porque es la que está acotada por y por z luego la variable y por último la variable z que está acotada por e y por h. Siguiendo esta idea, definimos las regiones de tipo 3 como una región sólida que se encuentra entre superficies gráficas de funciones continuas de variables x y z. Esto quiere decir que la variable y es la que va a depender de x y de z. Va a ser la primera función, la primera variable que voy a integrar en esta integral triple. Luego va a ser la variable x, que depende de z, y por último la variable z. Queremos destacar que habrá sólidos que son de los tres tipos, de dos o de un tipo, pero también puede suceder que el sólido no sea de ninguno de estos tipos, y lo que se procede a hacer es subdividir al sólido en otros de algún tipo dado. En este video vamos a mostrar algunas de las aplicaciones de las integrales triples. En este caso vamos a calcular la masa total y el centro de masa teniendo en cuenta la densidad. Sea un objeto que ocupa la región E, tal que la densidad en un punto x y z está dada por la función ρ, que depende de x, de y de z, que es continua y positiva en E, la integral triple de ρ sobre E nos proporciona la masa del objeto. Para definir la masa de un objeto, primero imaginamos que está formada por un número finito de elementos de masa delta mk. Invocando a las sumas de Riemann, m es igual al límite, cuando n tiende a infinito, de la sumatoria desde k igual 1 hasta n de delta mk, es igual al límite, cuando n tiende a infinito, de la sumatoria desde k igual 1 hasta n de ρ de xk y k zk por delta bk. Y eso es igual a la integral triple en E de ρ por el diferencial de volumen. Veamos un ejemplo para calcular la masa total teniendo en cuenta la densidad variable. Por ejemplo, tenemos un cubo E con las dimensiones dadas que está fabricado con un material que tiene densidad de masa variable con respecto a la función ρ igual a 1 más x por y por e a la z. Entonces vamos a hallar la masa total del cubo. Como vimos en la diapositiva anterior, la masa de un sólido está dada por la integral triple sobre una región E de ρ por un diferencial de volumen. En nuestro caso, la región E está acotada en x desde 1 a 2, en y desde 1 a 2 y en z de 1 a 2. La densidad está dada por la función que especificamos antes, que es ρ igual a 1 más x por y por e a la z. Y el diferencial de volumen, en este caso, utilizamos de x, de y, de z. Es decir, vamos a integrar primero en x, luego con respecto a y y luego con respecto a z. Entonces nos queda definida la integral que especificamos abajo. Integramos primero con respecto a la variable x, evaluamos la integral en los límites x igual a 1 y x igual a 2. En segundo lugar, integramos por la variable y, evaluamos la integral entre los límites y igual a 1 e y igual a 2. En tercer y último lugar, integramos por la variable z y evaluamos la integral entre los límites z igual a 1 y z igual a 2. Nos da como resultado la masa total
aproximadamente 17,51 y el resultado correspondería a kilogramos. ¿Por qué? Porque la densidad está dada en kilogramos sobre metros cúbicos. A continuación, presentamos las fórmulas para hallar los primeros momentos alrededor de los planos coordinados indicados, donde para hallar el primer momento con respecto al plano XY debemos multiplicar la densidad por z. Para hallar el primer momento con respecto al plano YZ debemos multiplicar la densidad por x. Y para hallar el primer momento con respecto al plano XZ debemos multiplicar la densidad por y. Y para calcular los primeros momentos vamos a necesitar calcular las coordenadas del centro de masa del sólido, las cuales están dadas por un cociente. Para calcular el punto de coordenadas x del centro de masa está dado por el cociente entre el primer momento del plano YZ y la masa total. Para calcular el punto de coordenadas y del centro de masa está dada por el cociente entre el primer momento del plano XZ y la masa total. Y para calcular el punto de coordenadas z del centro de masa está dada por el cociente entre el primer momento del plano XY y la masa total. Ahora veamos un ejemplo para calcular la masa total y el centro de masa teniendo en cuenta que la densidad es constante. Tenemos un sólido E con densidad constante donde ρ es igual a 3 dada en kilogramos sobre metros cúbicos, que está acotada por abajo por la superficie z igual a 4i cuadrado y por arriba por el plano z igual a 4 y en los extremos por los planos x igual a 1 y x igual a menos 1. Vamos a obtener la masa total y el centro de masa con respecto a los tres ejes. Para ello debemos calcular la masa total para luego utilizarla y obtener el centro de masa. En este caso, al ser la densidad constante, saldrá fuera de la integral. Hallamos los límites de integración tomando la proyección sobre el plano XY, que determina una región plana rectangular delimitada por x igual a menos 1, x igual a 1, e igual a menos 1 e y igual a 1, habiendo igualado las expresiones z igual a 4i cuadrado y z igual a 4. Es decir, que la integral triple para calcular la masa sería. En este caso, como la densidad es constante e igual a 3, multiplicamos el diferencial de volumen por 3. Establecemos los límites de integración y hallamos el resultado de la integral. Por lo tanto, la masa nos da igual a 32 kilogramos. Entonces ahora vamos a buscar los primeros momentos del sólido alrededor de los planos coordenados YZ, XZ e XY. Para hallar respecto al plano YZ, multiplicamos a la densidad, que es 3, por X, y allí obtenemos que el punto para este plano es igual a 0. Vamos ahora respecto al plano XZ. Multiplicamos a la densidad por Y, dándonos el punto resultante igual a 0. Y por último, hallamos el primer momento respecto al plano XY, por lo que multiplicamos a la densidad por Z, y nos da que el punto respecto al plano MXY es igual a 384 quintos. Bien, hallamos ahora las coordenadas del centro de masa resolviendo los cocientes y resulta que X es igual al cociente entre el plano M y Z, que nos da 0, dividido la masa, que es 32 kilogramos, y nos da como resultado el punto X, que es igual a 0. Resolvemos en Y y nos da también 0 como resultado. Y en Z nos da 12 quintos. Por lo tanto, el sólido E es simétrico respecto a los planos XZ e YZ. Y podemos visualizar que el centro de masa está sobre el eje Z.